Muy bien, son y 5 ya. Buenísimo, Mati. Bueno, Si cuando quieras, querés, dale, bueno, vamos arrancando si arrancamos. aprovechamos el Dale. tiempo. Bienvenidos a Perfecto. todos. Bueno, acá Mati entonces va a comentarles sobre qué se trata la Tech Talk del día de hoy. Éxitos. Bueno, muchas gracias. Sí, esta es la Tech Talk de lo que serían los primeros pasos con Firebase. Vamos a arrancar la presentación. Imagino que ahí ya se pueden ver bien. Esto es, bueno, básicamente es el comienzo de uso de esta plataforma en lo que es Android, si bien se puede usar en muchos otros entornos. El foco acá es hacerlo funcionar en una aplicación Android, así que bueno, es lo que queremos lograr con esta Tech Talk. Para los que no saben, bueno, ¿qué es Firebase? Porque es el foco, digamos, de esta charla, que es una plataforma que fue desarrollada por Google. En realidad fue otra aplicación hecha por otra empresa, pero después Google la adquiere y después la transformó en todo lo que es Firebase hoy en día, que ofrece muchísimas herramientas, eh, muchísimos servicios para facilitar lo que es el desarrollo de aplicaciones móviles y aplicaciones web. Así que, bueno, el objetivo también de esto es que una aplicación pueda escalar fácilmente porque tiene distintos planes de uso para poder sacarle provecho a lo que son los servicios en caso de que, por ejemplo, un proyecto escale mucho. Bueno, con 2 clics prácticamente uno cambia el tipo de plan que tiene de Firebase a uno pago, por ejemplo, y bueno, ya puede escalar mucho más su sistema. Así que es una plataforma bastante útil en ese sentido. Firebase tiene muchísimas herramientas, como les había dicho. Por ejemplo, tenemos la que es Analytics. Sirve muchísimo, sobre todo, imaginemos una aplicación que tiene miles de usuarios. Te permite obtener ciertas estadísticas para vos después tomar decisiones con tu aplicación, ¿no? Por ejemplo, dispositivos que usan versiones de Android. Uno puede también introducir en la aplicación ciertos reportes de datos que sean relevantes. Y cuando uno tiene muchos usuarios, esa información realmente es muy útil para poder tomar decisiones y poder hacer cambios, modificaciones en la aplicación en base a uso. Supongamos que nadie usa cierta versión de Android, de sistema operativo, bueno, tranquilamente la podemos a lo mejor removerla para poder soportar nuevas features de los sistemas operativos nuevos, etc. Así que bueno, eso es muy útil. Authentication es es una API, una posibilidad que nos deja tener Firebase de poder abstraernos un poco de lo que es la creación de usuario, enviar el mail de activación de cuenta, eh, registrarlo, etcétera. Digamos, se lo maneja todo Firebase. Uno consume ciertas APIs que después vamos a ver y fácilmente logramos tener un usuario autenticado, gestionado por la consola de Firebase, a lo cual uno como administrador accede, y podemos olvidarnos de hacer chequeos, de tener nuestra propia base de datos. Todas esas cuestiones nos olvidamos, es súper simple todo lo que es la gestión de usuarios. Por otro lado, bueno, tenemos lo que es base de datos. Está la base de datos real time y la de Firestore. En particular, bueno, la Firestore es una de las más utilizadas hoy en día. Es una evolución, si se quiere, de real time, con mayor escalabilidad y velocidad. Ambas son bases de datos basadas en documentos, no SQL son. Y dependiendo también del tipo de proyecto, bueno, en la página de Firebase hay una especie de checklist para ir eligiendo opciones y en base a eso te recomienda que base de datos te conviene para tu proyecto. También depende si necesitas funcionalidad offline, que la base de datos funcione con el dispositivo está offline, etc. Así que bueno, esas cuestiones están muy buenas, las maneja todo Firebase. Cloud Functions es código en la nube, manejado así en la página, en la consola de Firebase, que permite correr código
por medio, por ejemplo, request HTTPS o HTTP, depende cómo uno lo tenga configurado, y hay otras formas de triggerear esas Cloud Functions. Y ese código, por ejemplo, puede hacer distintas acciones, como por ejemplo, bueno, hacer una consulta a la base de datos, puede, puede enviar una notificación a ese mismo usuario, se puede obtener información de dónde viene, por ejemplo, y hacer una respuesta específica a ese usuario, o cualquier otro tipo de funcionalidad. Cada uno, digamos, es cuestión de ver cuál es la necesidad, y es código que corre directamente en la nube para realizar distintas acciones que uno necesite, ¿no? El Cloud Messaging, que bueno, es bastante útil para notificar a los distintos usuarios. Uno puede crear mensajes que puedan ir a todos los usuarios registrados, por ejemplo, o tener alguna especie de filtro para que les llegue a ciertos usuarios, por ejemplo, un recordatorio de que completes algún campo, algo así. Y eso también se pueden programar para enviarlos cada ciertos tiempos o una sola vez. Así que bueno, son formas de llegar. Esto está pensado para escalar. Entonces, si uno tiene 1000 usuarios, puede hacer que les llegue un mensaje a esos 1000 usuarios registrados en la aplicación, de manera muy sencilla. Después, si tenemos tiempo, si vamos a tratar de verlo también, porque es bastante útil. Y Crashlytics, en particular, me parece bastante útil, como el nombre lo indica. Bueno, reporta crashes. O sea, si una aplicación le ocurre un crash automáticamente, levanta información de ese crash, que es bueno, cuando la aplicación efectivamente deja de funcionar, y permite uno a través de la consola de Firebase ver ese crash, información de ese crash, alguna información de las transiciones de pantalla que hizo el usuario. Entonces uno, supongamos que tiene también esos 1000 usuarios y hay un crash y lo puede arreglar, evita, digamos, que después otros usuarios se vean afectados una vez que se actualiza la aplicación, ¿no? Así que está bueno también tener esa información, porque a lo mejor hay casos que pasan en ciertos dispositivos, con ciertas condiciones específicas, y bueno, uno más o menos puede tener una idea a través del uso de Crashlytics para poder entender qué es lo que sucedió, digamos. Y bueno, muchísimas otras aplicaciones más. Firestore tiene muchas opciones, pues vamos a ver en la consola, que en el menú de la izquierda está llena de opciones que uno después les puede ir averiguando, entendiendo, y en base a las necesidades del proyecto puede hacer muchísimas cosas y puede trabajar con la información que provee esa consola para poder tomar decisiones. Algunas aplicaciones que usan Firebase, la plataforma de alguna manera, bueno, YouTube, Gmail, Atlassian, Yazam, Twitch, The New York Times, Trivago y Lyft, algunas, bueno, muy conocidas. Es una solución que no hace falta que sea para aplicaciones pequeñas, puede ser aplicación, bueno, tenemos YouTube y Gmail que deben tener millones y millones de usuarios, y de alguna manera está gestionando todo eso. Y bueno, un poquito de cómo arranqué con Firebase. La verdad que arranqué hace relativamente poco, podría decirse. Eh, Fue primero que todo, bueno, en base a una tesis que revisé, que estaba hecha con Firebase, y si bien el foco era en Android, la aplicación, bueno, es como que me metí en el mundo un poco de entender lo que era la consola. Firebase para mí era algo, bueno, bastante oscuro hasta que lo empecé a ver, porque no entendía realmente qué había detrás de eso. La gente lo usaba. Era también una tecnología, un framework muy solicitado a la hora de hacer, de lo que son puestos de trabajo. Y bueno, ahí un poco me metí, y después tuve la oportunidad de hacer un curso acelerado de alguna manera en un proyecto en el que estuve dando una mano, donde, bueno, tenían problemas bastante complicados. Era también una aplicación Android, y estaba todo el código Android muy acoplado a lo que era Firebase, toda la lógica de negocio, todo pasa por Firebase, ya sea por base de datos, Cloud Functions, notificaciones, había de todo. La verdad que era un proyecto muy interesante desde el punto de vista de Firebase, y bueno, me sirvió para hacer un curso acelerado, aprender muchísimas cosas.
errores raros, y así uno, bueno, se va metiendo en este mundo, ¿no? Ahora me gustaría, pasé esta parte anterior medio rápido porque, bueno, la idea es después mostrar un proyectito eh, en donde vamos a ver algunas de estas cosas que estábamos hablando. Este, bueno, es un screenshot de la consola, ahora les voy a mostrar la consola de verdad, en donde, bueno, uno puede ver así, a grandes rasgos en la pantalla overview, eh, qué sucede con la aplicación, usuarios activos, bueno, distintas, por ejemplo, notificaciones que uno haya hecho. Acá vemos las distintas opciones, si tiene más, ¿no? Donde tenemos Authentication, la base de datos Firestore, bueno, Storage, Hosting, Cloud Functions, Machine Learning, soporte también Machine Learning, Crashlytics, y en la parte de Analytics ya tenemos Dashboard, Real Time, más abajo tenemos lo que es el Messaging de Firebase, que está bastante bueno. Así que bueno, voy a salir de la pantalla esta completa para mostrarles la consola de verdad. Esta sería la consola en donde, por ejemplo, acá tengo usuarios que he hecho para después de esta charla, con ciertos datos escritos en la base de datos de Firestore, ¿no? Una colección de usuarios con distintos documentos y que uno puede tener cierta información ahí. Toda esta información uno elige qué es lo que quiere guardar, así que está bueno, después lo vamos a ver. Por ejemplo, tenemos algunas funciones que he creado para la charla, en donde bueno, uno puede tenerlas con distintos lenguajes, distintos permisos para poder invocarlas. Eso también lo vamos a ver. Crashlytics, que les mencionaba, donde uno puede generar un crash, o si se genera un crash en la aplicación, aparece listado acá, uno puede marcarlo, filtrarlo, marcado como arreglado, y hacer seguimiento de eso, lo cual está bastante bueno. Otras opciones más que la verdad que tienen, es muy amplio lo que se puede hacer. Y dentro de lo que es el dashboard de Analytics, tenemos también lo que es información de uso de la aplicación, etc. Y acá más abajo, en Engage, es en donde, bueno, justamente tenemos lo que es la comunicación con la gente. Y, por ejemplo, tenemos la parte de Cloud Messaging, que es una de las cosas que me gustaría ver si podemos hacer una pruebita, en donde se pueden enviar notificaciones a las aplicaciones, a todos los usuarios, o a los distintos dispositivos en particular, ¿no? Un detalle, por ejemplo, lo que es functions here, functions, acá para poder hacer uso, para poder habilitar lo que es Cloud Functions, necesitamos tener una cuenta que, si bien no se paga de entrada, sí tiene asociado un sistema de pago, porque es el sistema este Blaze que se ve acá, que es Pay As You Go. En primera instancia no se paga hasta que uno hace un uso masivo de lo que son las prestaciones Firebase, y ahí sí se empieza a pagar, pero esta funcionalidad directamente no está activa en lo que es la versión gratuita. El resto, bueno, lo que vimos, Authentication, Firestore, bueno, lo que es base de datos en general, Analytics, Crashlytics, todo eso están activas en la versión gratuita, que simplemente se tienen que registrar y se crea el proyecto. Y después para otras funciones, sí, ahí se necesita tener esta cuenta Blaze mínimo, que tiene un número de requests, número de usos de las distintas APIs para recién empezar a, a cobrar algo. Y eso no es problema, por lo menos para el desarrollo, porque uno no llega a tener ese tipo de volumen de información y de requests como para que valga la pena. Pero sí, para mostrarlo para esta charla, habilité lo que sería el Cloud Functions para poder mostrarlo, porque bueno, es una cuestión que es bastante útil también, depende del proyecto, ¿no? Bueno, eso sería un poco con respecto a la consola. No, un segundito, quería mostrarles acá. Bueno, esta es la pantalla, digamos, principal de lo que es la consola de Firebase, donde acá yo ya tengo el creador del proyecto pero uno fácilmente, cuando ya está autenticado, entra, agrega un proyecto, está todo bastante documentado, ¿no? Uno puede poner el nombre del proyecto, o sea, automáticamente autogenera un ID,
y elegir distintas opciones, por ejemplo, habilitar Analytics, elegir, por ejemplo, el tipo de cuenta y crear el proyecto. Por ejemplo, en este caso, la cuenta default. Se crea el proyecto y después de elegir otras opciones que tienen que ver con habilitar lo que sería el proyecto después en la aplicación Android, ¿no? Cuando uno ya tiene el proyecto, por ejemplo, en Android Studio, necesita poder hacer de alguna manera un linkeo entre esta cuenta que está en la consola de Firebase y esa aplicación. Y para eso nosotros tenemos lo que sería el overview del proyecto. Una vez que está creado ya les aparece la consola. Ustedes pueden acceder acá y descargarse, además de que tiene toda la documentación de cómo agregar el SDK, se descarga este archivito JSON que se agrega en el proyecto. Si nosotros venimos para acá, vamos a ver que el archivito este JSON está justo, vamos a checar esto, acá está, a la altura, digamos, para los que saben de Android Studio y de Gradle, este es el Gradle del proyecto, de la aplicación, y a esta misma altura se pone este archivito JSON, que es automático, cómo lo linkea, ¿no? Después sí hay que hacer unos pasos para poder de alguna manera loguearse desde la consola, ¿no? Hacen falta instalarse unas Firebase Tools, se dicen, que uno las descarga, es como cualquier cosa que uno instala en el sistema operativo, así, en este caso bueno, es un Ubuntu, pero podría ser en un Windows. Se hace el comando, por ejemplo, vamos a poner acá, npm install -g Firebase Tools. Esta información después la voy a compartir. Y uno ya teniendo lo que son las tools instaladas en el sistema en donde se va a utilizar, directamente se puede hacer, por ejemplo, Firebase Login, que abre una pantalla web para poder darle permisos a lo que sería este nuevo logueo, y después uno estando logueado acá, ya puede hacer uso de distintas herramientas, como por ejemplo deployar Cloud Functions desde acá o desde la consola. Esto como es un poquito más relacionado con comandos, todo eso es preferible compartirlo después por ahí como un archivito y enfocarnos directamente en lo que sería la parte del proyecto de prueba, como para poder avanzar y aprovechar el tiempo. Entonces, bueno, volviendo un poquito a la charla inicial. Vamos rápido para donde estábamos. Explicación de la consola. Bueno, ahora vamos a ir a lo que es la muestra del proyecto de Android Studio. Es un proyectito muy simple basado en un ejemplo del mismo Android Studio de login. Yo cargué directamente el template de login y después sí le agregué todo lo que sería la funcionalidad de Firebase como para poder hacer la demostración acá. Así que acá tengo yo abierto mi emulador y rápidamente les muestro, lo ejecuto. Es muy simple, básicamente tiene lo que es autenticación con un solo botón, que si el usuario está registrado, le hace el sign in, y si no le hace el sign up, se registra. No tiene mucha más lógica, no está haciendo validaciones avanzadas. Así que les voy a mostrar lo que sería la parte del sign in, que básicamente, bueno, toda esta estructura, login data source, login repository, todos estos distintos paquetes y clases, muchas las agrega el código de ejemplo de lo que es una pantalla del login, y yo simplemente tomé, por ejemplo, este archivo, login data source, que es efectivamente donde esto me mostraba un login, estaba vacío esto, o tenía algún código de ejemplo así, de pseudocódigo, código falso para simular la autenticación. Yo agarré y dije, bueno, voy a agregar acá lo de la parte de autenticación de Firebase. Para hacer esto es muy simple. Yo me vine a las dependencias de
del build Gradle del proyecto y agregué lo que sería las primeras dos dependencias que hacen falta para lo que es autenticación. Una que es el Firebase BOM, que es el Bill of Material. Básicamente es un gestor de todas las versiones de todas las dependencias. Entonces yo acá le pongo la versión que es creo que es la última, 28.3.0, y el resto de las dependencias que yo tengo acá, que no le pongo versión, automáticamente van a usar la versión que corresponde a esta versión. Entonces todo va a ser compatible entre sí. Y si yo esta versión la cambio, la incremento, la bajo, hago algún cambio, todos estos otros se van a adaptar y van a hacer lo mismo. Así que eso es bastante útil para no estar manejando, por ejemplo, que estas son todas las implementaciones, todas las dependencias que agrega automáticamente el proyecto de ejemplo de Android Studio, que tiene cada una su versión, distintas versiones. Acá nos aseguramos todo es compatible con la 28.3.0. Entonces, de entrada, para lo que es autenticación, simplemente agrego la dependencia con Firebase Out, y en el código, ya habiendo hecho lo del archivo de Google Services JSON que les había mostrado, quiere decir que ya está de alguna manera linkeado el proyecto con la consola de Firebase, con el proyecto creado en Firebase. Ahí nosotros lo que podemos hacer es directamente obtener una instancia de este de esta authentication, y usarlo. No tenemos que hacer más nada. Eso es lo bueno, que el Firebase en las distintas herramientas, muchas se manejan con singletones. Directamente hacemos un get instance, obtenemos la instancia y la usamos. No tenemos que hacer nada más. Y como pueden ver, el código del login tiene un usuario, un password. Y bueno, esto ya es un listener que viene como parte de todo el ejemplo, pero no es tan importante. Y yo a Firebase, en este caso Authentication, le digo, crea un usuario con email y password. Yo lo que hice previamente en la consola, si vuelvo acá a la consola, a ver si lo tengo acá. Bueno, en la parte de Authentication, yo lo que habilité es email y password. Fíjense que tiene un montón de formas. Uno puede habilitar que se autentique con Google, con teléfono, Facebook, como tienen muchas aplicaciones. Y uno también, de manera simple, Firebase tiene una librería de UI en donde directamente crea esas pantallitas como ya armadas de sign-in para utilizar otros métodos de autenticación. En este caso, bueno, el más básico, email y password habilitado, y con eso ya puedo usar, digamos, la API de autenticarse con email y password, que como pueden ver es bastante directo. Me autentico, envío, digamos, la información de manera síncrona, espero que se complete esa tarea y verifico simplemente si la tarea fue exitosa o no. Si fue exitosa, bien, en este caso, la API es para crear el usuario. Puedo obtener ya el usuario. Fíjense que de vuelta le digo al out de Firebase, le digo obtener el usuario, y en caso de, bueno, siempre hacer verificaciones por distintos métodos, más que todo para tener código más robusto. El usuario distinto de null implica que, bueno, ya puedo tener información, por ejemplo, el UID, el User ID, el email y, bueno, otros datos más. En este caso estoy usando una estructurita que ya crea el template, en donde, bueno, el usuario logueado le pone lo que sería un ID y un username, que en este caso le pongo el mail como para facilitar, y se lo devuelvo. Pero de acá a lo que devuelvo, ya todo es código Android, y de acá esto es la parte del código de Firebase. Después, qué es lo que hace cada uno dependiendo de la regla de negocio de la aplicación. Y en caso de que la tarea falle, yo estoy en particular revisando, por ejemplo, si hay una colisión de usuario, que significa, según la documentación, que ya existe el usuario, y para no agregar demasiado lógica para este ejemplo, en donde solamente tengo un solo botón, no tengo un sign in y un sign up por separado, con el mismo botón estoy haciendo todo, y digo, bueno, si ya hay una colisión de usuario, lo que voy a hacer es loguearlo. Entonces hay otra API, como la anterior, que le digo sign in con email y password, le paso los datos. Esto Firebase lo maneja todo, digamos, así que no, es muy sencillo. Uno no tiene que hacer nada más que pasar esta información, el email y password.
otra tarea asíncrona, donde si es exitosa, nosotros ya tenemos la información del usuario y vuelvo a hacer lo mismo que hago en la parte de arriba. Si falla, bueno, ya es otro error más grande, a lo mejor no tiene un formato correcto, ya eso depende de qué otras posibilidades de error haya, pero para lo que es el Sunny Path, el camino, digamos, feliz, esto es lo mínimo necesario para hacer y que, como pueden ver, es bastante simple. Y para el logout, por ejemplo, es tan simple como obtengo el usuario. Bueno, en realidad el usuario acá lo obtengo para mostrar información, pero es tan simple como decirle allowed, obtengo la instancia y le digo sign out. Listo. Eso es todo. Una sola línea es el sign out para desvincular lo que sería la cuenta que estaba logueada de la aplicación respecto al server. Ya está. Como pueden ver, o sea, si volvemos a esto, es una API acá que tiene su callback, otra API acá que tiene su callback y una línea más acá. Y con eso ya está todo. Se crea el usuario, se autentica o se loguea, desloguea. Es muy simple, muy directo, y la verdad que toda la cuestión de usuarios siempre, anteriormente al menos, lleva bastante tiempo gestionarlo, asegurarse que están bien. Y nosotros en la consola podemos ver, por ejemplo, en la parte de Authentication, los usuarios creados. Yo, por ejemplo, voy a abrir la aplicación ahora, acá, y a modo de prueba voy a crear un usuario nuevo. Vamos a ponerle 20. Vamos a ponerlo con formato email porque el código no está validando como nombre de usuario solo, sino que él está validando mail. Y acá le vamos a poner un password así genérico. Se habilita el botón y le damos Sign In Register. Ahí está autenticado. Pasamos a lo que sería la parte de pruebas para esta charla. Y acá, si nosotros refrescamos, podemos ver que el usuario nuevo se ha creado. Nosotros no tuvimos que hacer nada, automáticamente tiene una ID que uno puede copiar, después uno lo puede llevar y buscarlo para otros lados. Juan, a ver, estoy viendo que hay una pregunta, si se puede implementar Firebase en algún front que pueda ser llamadas HTTP, por ejemplo, View en Axios. Firebase se puede usar en cualquier entorno que pueda, por ejemplo, si tienes JavaScript, puedes meter las librerías. Es bastante versátil en ese sentido. Y después, una vez que vos tenés las librerías, haces uso de esas librerías en el ambiente que vos necesites, en un cliente web o donde necesites, después ya le termina pegando lo que es el servidor y te abstraes de cualquier otro tipo de lógica. Así que yo no lo he probado así, pero calculo que sí se debe poder, porque es bastante versátil en ese sentido. Bien, perfecto, gracias. Sí, quería saber si se podía sacar de Android, digamos, o sea, utilizarlo en alguna Sí. otra plataforma que no sea Google o algún otro stack que no sea Google. En una de esas capaz que no directo del front, pero en una de esas el front llamando a alguna API que en definitiva haga la conexión a Firebase. Sí, la aplicación no hace falta que sea una solución full Google, puede ser otro tipo de solución y que, por ejemplo, no sé, te sirva la parte de autenticación solamente y bueno, haces uso de esa API nomás. Puedes hacer lo que es el login, logout, borrar el usuario. Solamente eso y no te importa más nada, puedes usarlo, digamos. O sea, no estás obligado a hacer uso de todas las soluciones. O sea, asimismo, si necesitas solamente usar la base de datos y no necesitas la parte de autenticación, bueno, también puedes hacerlo, como que puedes usar el modulito que te haga falta. Bien, gracias. Pablo pregunta si Firebase tiene persistencia cuando se cierra la aplicación o cómo se configuraría. Firebase, cuando se cierra la aplicación, si se cierra así como un kill, si uno finaliza directamente, abre todas las aplicaciones abiertas y las cierra, pierde cierta persistencia, digamos, porque estás matando el proceso directamente, pero lo que estuvo de alguna manera hecho hasta ese momento, si lo puede mantener. Firebase, por ejemplo, tiene cierto manejo offline por default, especialmente lo que es base de datos, y que esos son archivos que escriben en el espacio del usuario de la aplicación.
Entonces, por más que se muera la aplicación, hay cosas que mantiene, digamos. Específicamente, si otras cosas las mantiene, por ahí no estoy tan seguro, pero lo que es, por ejemplo, base de datos sí. Entonces uno, si incluso se desconecta o tiene hace uso de algunas otras funcionalidades, puede mantener esa persistencia cuando la aplicación vuelve a iniciar. Por eso, digamos, uno ya puede, se tiene que hacer un sign out, por eso uno tiene que a veces eliminar manualmente algo por medio de código para que en definitiva, digamos, se desvincule completamente la cuenta. En el caso de base de datos, como decía, lo que es la base de datos Firestore tiene manejo persistente en el dispositivo, no necesariamente online, en caso de que el dispositivo se desconecte. Principalmente todos los usos requieren estar conectados, ¿no? O sea, si yo quiero hacer uso de la autenticación, necesito estar conectado, porque justamente todas esas cuestiones le pega al servidor y lo valida. Pero sí tiene algunas cuestiones que las maneja offline, como por ejemplo la base de datos tiene un caché interno que puede escribir estando desconectado. Después automáticamente se lo gestiona todo Firebase. Por eso algunas cosas exactamente no sé si las guardo o no, porque este framework realmente se encarga de todo. Y automáticamente cuando uno se conecta, sincroniza. Entonces ni siquiera uno se tiene que preocupar por esas cosas. Pero ya les voy a mostrar en el código algunas cosas que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, bueno, estamos en la parte de login y logout. Habíamos abierto la aplicación y tenemos 3 ejemplitos que tienen que ver, una con una prueba de base de datos, otra con una prueba de Cloud Function y otra de notificación. Y acá en el triangulito, que me salió bastante feo, no soy muy bueno generando iconos, es el sign out. Que, bueno, si yo le hago clic, básicamente invoca el logout este que estaba mostrándole y vuelve a la pantalla anterior para volver a autenticar. Acá, por ejemplo, vamos a la parte de base de datos y yo le digo writing db. Lo que vamos a hacer es filtrar. Bueno, yo estoy filtrando por el nombre de la clase. Escribo en la base de datos y, como pueden ver, agregó lo que sería el mail y el ID. Ahora vamos a ver el código. Y en la base, vamos a la consola. Yo tengo acá los distintos usuarios. Y hay uno que corresponde al último logueado, que está, y que escribió. Tiene un timestamp de cuando escribió, y un ID escribió y el mail. Uno puede escribir absolutamente lo que quiere. Vamos a ver el código, cómo se hizo eso. Tenemos acá, es un simple ejemplo, que cuando apretamos el botón hace Writing Firestore, y el otro es Read. Y bueno, no es tan complejo de verlo. En este caso, por ejemplo, yo obtengo esto ya de otro lado, lo que es el usuario, para poder guardar. Creo un mapita, donde tengo el mail, el ID, el timestamp del server. Y lo que hago, ahora sí, teniendo, primero que nada, antes que me olvide, la dependencia de Firestore, esto simplemente se agrega y ya uno tiene todo disponible, las APIs que corresponden. Vengo y ya puedo hacer un getInstance, así como hice antes, y le digo, quiero acceder a la colección tal. Acá yo, está hardcodeado users, y como vimos recién en la consola, es el mismo nombre de colección, y podemos consultar los distintos documentos. En este caso, yo, fíjense que lo único que hago es, de la colección user, solamente quiero agregar este user, y este user es un mapa, es un hash map, que es el string objeto, y fíjense que agrego todo, no importa qué es lo que estoy agregando. Le digo a Firebase, agrega este documento a la colección de usuarios. Y lo agrega directamente. Acá no estoy haciendo ningún tipo de distinción, podría hacer que solamente lo agregue o que lo pise, se pueden hacer una lógica más compleja, pero para lo que es este ejemplo no hace falta más. Por ejemplo, vamos a ver, acá nos manejamos todo de manera asíncrona siempre. Nosotros escribimos en la base de datos y podemos esperar distintos eventos, como por ejemplo de éxito o falla. Y lo mismo para leer. Ahora, para leer le digo de la colección usuarios, pero esta vez yo quiero obtener la colección.
tengo el evento asíncrono de que se completó y puedo revisar, por ejemplo, si la tarea fue exitosa, si los resultados, digamos, si hay resultados, los itero y los muestro. Entonces yo, por ejemplo, puedo hacer clic en el botón de read, que ya acá no estoy mostrando nada, pero se lo dejo ver acá. Esto es todo lo que leyó, ¿no? Porque nosotros estamos imprimiendo acá, si se ve, con la flechita, está imprimiendo el ID del documento y la información. El getData está mostrando todo directamente, se encarga, digamos, de llamar al toString de ese objeto y bueno, acá podemos ver cómo lista toda la información. Y como pueden ver, es simple en el sentido que yo prácticamente no hago nada. Escribo colección, ¿cuál colección? Agregar. Y agrego lo que sea, digamos, acá estoy agregando un mapa. Y después, acá, colección de los usuarios también, obtener, y después veo qué hago con esa información. También se pueden hacer queries más complejas, como decir, bueno, de la colección de usuarios, después, bueno, obtengo el usuario con ID tal, que sería, se le pone document, se le pone así, document, y acá, por ejemplo, se le pone, no sé, el ID de ese usuario, y después se le dice get y obtenés todos los documentos. O le puedes hacer agregar algo, le puedes hacer algún tipo de interacción con ese documento en particular, ¿no? Cosa de no obtener todos los documentos como estoy haciendo yo ahora. Pero eso ya es más complejo. Y el path puede ser mucho más extenso, ¿no? Dependiendo del proyecto de cada uno, puede ser mucho más largo. En este caso, simplemente accedo al documento, a la colección de usuarios y muestro toda la información. Esto sería específicamente para lo que es un ejemplo de acceso a base de datos. Y acá nosotros lo vemos, digamos, la forma organizada. ¿No? Esto, si fuera más largo, una medida que va eligiendo distintos ítems, se va yendo hacia la izquierda todo lo anterior y uno puede ir viendo todos los detalles. Y a medida que, bueno, se usa, uno va entendiendo mejor, digamos, cómo es esto, el tema de los ID, cómo filtrarlos, ¿no? Con algo que a lo mejor uno entienda mejor. Por ejemplo, lo filtro por el mail. Entonces, bueno, encuentro el usuario que yo quiero, tengo la ID ahí y puedo acceder a la información. Siguiendo un poquito con lo que es los ejemplos de código, tenemos, por ejemplo, lo que es Cloud Function. Cloud Function es, en este caso, una función en la nube que cree de prueba. Se pueden hacer con distintos lenguajes. Ahora les voy a mostrar para crear una. Y uno la puede invocar. Vamos a ver el código rápidamente para invocarla. Una vez que está deployada, digamos, que se puede hacer desde la misma consola, digamos, web, o desde línea de comando, pero la de línea de comando, por ejemplo, no soporta deployar funciones, creo que hasta el momento no soporta deployar funciones hechas en Java. Todo lo que es JavaScript y otros lenguajes están un poco más soportados, y el de Java está hace relativamente poco, capaz que hace 1 año y medio, 2, que se está soportando, y bueno, todavía no tiene del todo soporte en todos lados. Pero, por ejemplo, acá yo he creado así unas Cloud Functions en Java, que, por ejemplo, vamos al código, vamos a ir a la parte de Cloud Function, tenemos un ejemplo acá, que cuando aprieto el botón directamente hace esta invocación. Como podemos ver acá, obtengo una instancia que, de nuevo, en el Gradle lo único que hice fue agregar esta dependencia que dice Functions, y ya tengo disponible todas las APIs para lo que es Cloud Functions. O sea, uno agrega la dependencia de lo que necesita, ¿no? Y eso está bastante bueno, cosa que no agrega 1000 dependencias que después no sabe para qué sirven. En este caso tenemos nuevamente la instancia y creamos un HTTPS Collab, en este caso, con el nombre de la Cloud Function, que si lo buscamos acá en la consola, es este de acá, que está hecho en Java 11. Vamos a ver los detalles de esa función. Y en el código, después decimos llamarla con esta información, que es otra vez un mapa con alguna cosa, no tiene nada importante.
Estos ejemplos se encuentran bastante también en la página de Firebase de Google, así que es fácil poder obtener este tipo de ejemplos y hacer distintas pruebas. Y acá, como pueden ver, bueno, hacemos un call, tenemos esta otra llamada que es continue with, entonces una vez que hace esta llamada y termina, va a seguir con esto, ¿no? Que en este caso es simplemente mostrar si la tarea fue exitosa y mostrar en caso de que tenga algún resultado, algún dato, lo muestra acá también, ¿no? Esta sería la invocación de la Cloud Function en sí. Y acá estoy llamando a este método de arriba simplemente de ejemplo, pero le puedo agregar un listener para hacer algo también cuando está efectivamente completo, por ejemplo, si tiene el success, failure, etc. Que básicamente estoy logueando y si hubo alguna excepción de algún tipo, bueno, también estoy logueando como para poder entender qué sucede, ¿no? Pero con esta parte básica de acá es suficiente como para poder llamar a una Cloud Function y después si quiero hago una acción desde luego de que se ha llamado. Así que bueno, eso es bastante directo. Si volvemos a la consola, estoy en la Cloud Function que les mencioné, ya está creada, pero ahora vamos a ver cómo es que se crea una nueva. Y podemos ver el código fuente. Podemos editarlo de acá arriba, hacer distintas acciones con la Cloud Function. Y acá les muestro cómo es la estructura de esta función. Fíjense que simplemente es una clase Java. Tiene que tener la estructura de, como toda clase Java, el nombre del archivo tiene que coincidir con el nombre de la clase, el paquete con todas las carpetas. Bueno, esas cuestiones Java tienen que cumplirse. Esto compila con una virtual machine de Java, así que tiene que compilar para que pueda ser deployada. Y en este caso pueden ver que es un ejemplo muy simple, que esto básicamente recibe, digamos, cuando yo lo llamo, le pega esta API y estoy logueando algo de información, escribo una respuesta y la devuelvo. Y tengo un POM XML que por ahí no sé si saben, pero es para manejar también dependencias de un proyecto. Automáticamente este POM XML lo crea y viene con las dependencias básicas. Yo, por ejemplo, como necesitaba responder con un objeto JSON, con el status y un dato, agregué esa dependencia acá. Así, cuando compila, automáticamente se la descarga y la Cloud Function compila. Acá tenemos logs, podemos ver muchas cosas respecto a los permisos y detalles más del API. Y yo acá, por ejemplo, estamos en lo último, le voy a hacer una prueba del Cloud Function y uno ahí puede ver detalles, por ejemplo, cómo se llama. Vamos a revisar acá el código. Cloud Function 12:48, que es la hora de ahora. Bien. Y se ejecutó el código que estamos viendo ahora, pasó por el DEN con la invocación exitosa. El texto de que fue invocado exitosamente vino como parte del parámetro. Nosotros si volvemos acá a la función cloud, la parte de source, vamos a ver que acá nosotros estamos escribiendo Cloud Function was invoked successfully. Y es lo mismo que estamos mostrando nosotros acá cuando lo recibimos. Entonces ya ahí está lo que es la comunicación. Rápidamente, y antes de que sea más tarde, les voy a mostrar cómo crear una. Y así pasamos rápido a otra de las partes del código. Vamos a volver acá para listar todas las otras funciones. A ver, tenemos crear función. Acá estoy, digamos, lo que es específicamente la tablita de funciones. Tenemos crear función. Le podemos poner el nombre que nosotros querramos, ¿no? Por ejemplo, acá le vamos a poner test. Ya había hecho un test 1, así que ponemos test 2. El horario más o menos de la función.
qué tipo de trigger va a tener. Digamos, en este caso nosotros estamos haciendo HTTP, pero hay muchas más opciones que después, bueno, cada uno puede investigar y ver cómo se generan. En este caso yo le voy a elegir que la Cloud Function acepte invocaciones sin autenticar, porque en este momento, digamos, todo esto es un proyecto de ejemplo, no tiene todo lo que es la cuestión de seguridad implementada. Y uno le puede decir también acá, require HTTPS o no, depende, digamos, la seguridad, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo salvamos acá, vamos a Next, y automáticamente tenemos códigos de ejemplo en los distintos lenguajes. Como podemos ver, por default ofrece Node.js, que es un código acá, JavaScript, que devuelve un 200 con un mensaje Hello World. Y uno también, digamos, la Cloud Function puede estar en el lenguaje que uno quiera, por más que esté haciendo un proyecto Android con Java, no hay ningún problema, cada uno puede poner el lenguaje que más le guste, y sobre todo si es un equipo que trabaja y tiene gente que conoce distintas disciplinas, puede haber gente que es muy buena en JavaScript, y bueno, que escribe las Cloud Functions en JavaScript. Por ejemplo, acá uno puede elegir Java 11, arma automáticamente un Hello World con Java 11, y que uno ya lo puede usar. Digamos, tiene una estructura bien armada, tiene un POM con lo mínimo, tiene acá el source con los paquetes y el ejemplo, que se llama como example. Esto ya puede funcionar, uno lo salva y después lo puede invocar directamente. Así que la verdad que en ese sentido es bastante directo para usar. Ahora, antes que se nos acabe el tiempo, bueno, ya habíamos invocado, quería ver un poquito de lo que es push notifications. En este caso, vamos a hacer también un ejemplo de push notifications. A ver, un segundito. Vamos al código. Push notifications. Esto lo tenemos acá. Que en realidad, bueno, del lado, ¿qué es lo que hice yo del lado del código de la aplicación? Agregué, en este caso, la dependencia de messaging, porque en este caso yo lo que quiero hacer es recibir el mensaje cuando me llega para loguear algo, ¿no? Entonces, bueno, esta clasecita, digamos, que extiende de Firebase Messaging Services para que se encargue de todo, digamos, bueno, me notifica si tengo un nuevo token, porque hace falta el token para poder enviar información específica, si quisiera, por ejemplo. Y el Send Registration. Entonces esto lo que estoy haciendo a modo de ejemplo nomás, estoy escribiendo para ese usuario el token en la base de datos. Estoy accediendo a la colección de users como habíamos visto antes. Obtengo el documento de ese user ID, específicamente que lo estoy sacando del usuario ya autenticado en la aplicación. Y digo, actualizame el campo token con el token, que es básicamente lo que me devolvió esto, si es que hubiera un nuevo token, ¿no? Y uno lo tendría en la base de datos. Vamos a la consola. En la consola tenemos la sección de Messaging, Cloud Messaging, donde, bueno, acá tengo algunas notificaciones de prueba. Uno puede crear una nueva notificación, por ejemplo. Se le puede poner un título, a ver, vamos a poner test 2, y le vamos a poner el texto test 2 también. Y nosotros acá ya nos habilita para enviar un mensaje de prueba, ¿no? ¿Qué nos pide? Nos pide un token para hacer ese mensaje de prueba. Entonces yo acá en la aplicación lo que hice fue, cuando le hago trigger push notification, lo único que hace es generar el token y lo pasa. Así que un segundito, vamos a ver acá, en el código, vamos a filtrar ahí por este mensaje, que yo ya lo tenía logueado. Le doy trigger push notification, lo muestra acá y loguea el token, ¿no? Que uno para esta prueba, para que hace falta, es suficiente, digamos. Fíjense que uno lo puede copiar, viene a la consola, yo ya lo tenía cargado, ¿no? Lo selecciono y le mando test.
Este test en realidad no va a generar una notificación en sí, pero me va a permitir en la aplicación ver el log de que ese mensaje llegó. Si yo tengo acá en el servicio, cuando llega el mensaje, yo voy a tener el from ese, ¿no? Puedo filtrar directamente por el nombre de la clase. Y acá lo que vemos es que llegó en el cuerpo del mensaje un test2 con, bueno, un ID. Pero no generó ningún tipo de notificación esto. Así que lo que vamos a hacer ahora, minimizamos la aplicación para que llegue una notificación real. Y vamos acá a continuar, digamos, con lo que es la configuración de la notificación. Le ponemos Next. Acá uno puede hacer, filtrar lo que, digamos, uno quiera. En este caso vamos a poner solamente la aplicación. Uno puede agregar más condiciones. En base a los registros dice, bueno, aproximadamente esta campaña le va a llegar a 2 usuarios. Esto siempre es aproximado en base a la cantidad de logins que tenga la aplicación. Vamos a Next. ¿Cuándo lo vamos a mandar? Ahora. Bueno, esto es para algún evento, para analizar después en el dashboard. No lo vamos a usar ahora. Otras opciones. No vamos a usar solamente la de sonido, podemos habilitarla. Y le vamos a poner que expire en, por ejemplo, 2 minutos para que expire la notificación. Lo podemos guardar como draft, y si no le damos review, vemos que esté todo en orden a grandes rasgos, y le damos publish. Y esto va a generar en la aplicación una notificación, que sería lo que le llegan a los distintos usuarios que coincidan con el filtro que nosotros pusimos al principio cuando creamos la notificación. Ahí vemos que aparece un circulito blanco, que es la notificación, que está avisando que, bueno, justamente llegó una notificación con el título y el mensaje que le pusimos, y bueno, te deja abrir automáticamente. Bien. Claro, para el caso anterior vos tendrías que tener un event listener que te detecte que llega la notificación y dispare la push en el mismo dispositivo, o sea, en tu código. En realidad, acá, digamos, lo que es Firebase lo está manejando solo. Yo no tengo ningún tipo de notificación creada acá. Directamente solo maneja, digamos, por detrás todo lo que es el generar la notificación. Uno lo que sí les puede pasar, por ejemplo, es el channel ID de la notificación. A ver si lo tengo acá. Eso yo lo había creado, pero para otro. No, sí, en ese sentido sí hace falta, ahora que me acuerdo, sí. Cuando uno crea, es un detalle que me había olvidado de aclarar, cuando se crea el servicio, digamos, la clase esta que extiende Firebase Messaging Service, uno lo tiene que declarar en el manifest de Android, ¿no? Y acá es en donde uno le dice, bueno, cuál es el tipo de evento, esto siempre es igual. Y uno después le puede poner esta metadata que es para los colores, alguna cuestión relacionada con la notificación, y si se le pasa el channel ID, que uno define el nombre, este es un example channel, y ya está. Después, ahí sí, Firebase se encarga de todo lo que es manejo de la notificación para el canal específico que se quiera, y en este caso cuando yo mande el evento, Firebase solo lo va a recibir, porque va a recibir un messaging event, y acá yo lo estoy interceptando, pero no es necesario, digamos. Lo que es la creación de la notificación que vimos recién, incluso que si yo hago clic me abra la aplicación, ya todo eso lo maneja solo Firebase. Uno puede hacerlo, uno puede acá decir on message receive y crear automáticamente la notificación con alguna lógica especial, pero si no, simplemente podemos interceptar el mensaje, mostrarlo, hacer alguna otra cosa, pero no preocuparnos específicamente de lo que es la notificación, digamos, de la aplicación en este caso. Y ya estamos casi en hora, a ver si tengo un ratito, quería mostrar rápidamente lo de Crashlytics. Crashlytics, como les mencioné, es para ver justamente los crashes de la aplicación. En este momento, por ejemplo, no tengo ninguno. Y yo lo que había hecho, me parece que en el código de ejemplo acá, había generado un crash, pero bien feo. Le pongo que esto es null y después quiero leerlo. Y a ver, lo que vamos a hacer acá, vamos a hacer un sign out. Vamos a lanzar la aplicación de vuelta para que tome este nuevo cambio.
Ahora vamos a loguearnos. Una cuenta. Esto, digamos, tiene que hacerlo de verdad porque es la parte de autenticación. Y después le había puesto en la lectura, si uno le da read, la aplicación se va a cerrar porque estamos generando un crash. Y lo que va a hacer esto es manda, digamos, como ya tiene el proyecto vinculado con Crashlytics, que lo único que hace falta hacer, en el caso de Crashlytics, es agregar la dependencia, y en el build Gradle del proyecto, a ver, este es el de la aplicación, en este otro build Gradle del proyecto, se tiene que agregar este class path de Crashlytics. Este proyecto yo lo tengo subido, es público, igual después si puedo se los comparto cuando les lleguen algún mail de esta charla, para que tengan, pues, está bueno tener esto como base y después de ahí salen para cualquier proyecto que necesiten. Y después en acá arriba se aplica el plugin. Son 3 cosas que hacen falta, que están, digamos, acá en este proyecto y está bastante bien documentado en la misma consola de Firebase. Con eso ya está. En el código no tuve que hacer nada para que esto funcione. Y simplemente agregué las dependencias y después, acá en el código, si yo refresco, a ver si tengo un refresh, debería aparecer el crash generado con cierta información de... este crash ya lo había cerrado, así que por ahí no sale. A ver si lo vamos a filtrar para que se nos muestre, porque el mismo yo ya lo había cerrado, entonces no me lo va a tomar como no. Me dice que ya está fixado. Y cuando aparece el crash, uno puede, bueno, verlo de distintas formas. Por ejemplo, acá dice exactamente null pointer exception, exactamente la línea. Como era igual el crash, por eso no lo agrego en la lista. Y alguna información de cómo sucedió. Y uno puede ver también acá en logs qué hizo el usuario, por ejemplo. Abrió esta activity, entró a la pantalla de login. Bueno, no tenemos ahí toda la información. Uno después puede enviar, ahí sí usando las APIs de Crashlytics, enviar distintos eventos y que por ahí acá aparezca más información, digamos, tipo key value, hizo esto, se lo voy a con tal dato, etc. Pero bueno, da una noción de, por ejemplo, qué es lo que sucede con la aplicación y cuántos crashes hay, etc. Así que bueno, eso sería por lo menos del punto de vista de código de ejemplo, más o menos. No puede ir muy en detalle con lo que es la parte de la consola en la terminal, que por ahí puede hacer falta, pero como un pantallazo inicial, me parece que este proyecto les va a servir como para poder arrancar cualquier tipo de proyecto relacionado con Firebase. Así que espero que les haya servido. No sé si, Rodolfo, si tenemos... ya estamos en hora, me parece. Por si alguien tiene alguna preguntita. Sí, si alguna persona tiene alguna duda o consulta, la puede hacer ahora que estamos. También les vamos a mandar una encuesta ahora por chat para que nos contesten. Así que bueno, ahí se los voy a mandar. Cualquier cosa, estoy a disposición. Perfecto, muchísimas gracias, bueno, a todos, también los que hicieron preguntas, los que participaron. La idea es que con esto puedan arrancar. Este ejemplo, la verdad que si yo lo hubiera tenido, hubiera estado muy bueno. Esta documentación está en todos lados, pero tenerlo así ya armado como un proyecto está bueno, porque después de ahí uno lo customiza para lo que necesita para su negocio, así que la verdad que les puede llegar a servir bastante. Así que muchísimas gracias por unirse. Muchísimas gracias a vos, Mati, por disertar esta Tech Talk y gracias a todos por sumarse. Que tengan excelente fin de cualquier cosita, estamos. Muy bueno, Matías, muchas gracias. Gracias. Muy bueno, Mati. Muy bueno. Gracias. Muchas gracias. Muy bueno. Nos vemos, hasta luego.